Ya la iglesia en Esmirna, pues Esmirna estaba pasando por otro problema. La iglesia en Esmirna estaba pasando por problemas de persecución, estaba pasando por pobreza, por tribulación, e iba a pasar mucho más de la que ya estaba pasando. Entonces el Señor se le presenta a esta iglesia con otra credencial. El Señor le dice a la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo que el Señor quiere o le va a pedir a la iglesia en Esmirna es que sea fiel hasta la muerte. Pero ¿cómo la iglesia va a serle fiel hasta la muerte sin la ayuda del Señor? Entonces, lo que hace el Señor es que se presenta como el que estuvo muerto. En otras palabras, yo estuve muerto primero. Yo no te estoy diciendo que hagas algo tú por lo cual yo no haya pasado ya. Yo pasé por la muerte, yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy no solo el primero, soy también el último. Me mataron, pero fíjense en que vencí la muerte y por lo tanto tengo autoridad para decirte que tú también puedes ser fiel hasta la muerte. Y yo, el que vivo, el que vencí la muerte, te daré la corona de la vida y no sufrirás daño de la segunda muerte. No te preocupes por la primera. La segunda muerte es la que realmente es peligrosa. Policarpo fue un líder de la iglesia en Esmirna en el tiempo en que el apóstol Juan escribió esta carta de parte del Señor Jesucristo. Y Juan estaba en la isla de Patmos, ya saben ustedes, y el Señor le dijo que escribiera esa carta a Esmirna y la enviara, no solo a Esmirna, sino a las 7 iglesias, de manera que cuando Juan en vida envió la carta a Esmirna, quien estaba al frente de la iglesia en Esmirna era su propio discípulo de Juan, Policarpo. Policarpo recibió esta carta de manera directa, pero a los pies de Policarpo estaba alguien llamado Ireneo, que es también un personaje importante en la iglesia de Esmirna. Después de que murió Policarpo, que a propósito fue martirizado, entonces hubo otro hombre de Dios llamado Pionio de Esmirna, que estuvo asumiendo la dirección de parte del Señor de esa iglesia allá en Esmirna. Y también fue terriblemente martirizado. En Esmirna muchos mártires del Señor murieron. En ese primer sentido histórico, los 10 días que habla aquí de persecución fueron 10 días de 24 horas que se cumplieron en la historia de la iglesia en Esmirna, la Esmirna local. Pero como también debemos entender que Apocalipsis no es solamente una carta a una iglesia histórica, sino que también es una profecía. O sea que esa iglesia histórica, las condiciones en que ella vivía, sirvió de profecía, de modelo, y proyectaba una profecía para aquel periodo de los mártires en la historia de la iglesia. Ahora, la palabra Esmirna justamente quiere decir amargura, lo mismo que la palabra Mara en hebreo, tiene la misma raíz en el griego. Mara se le dice también morra, o se le dice también mirra. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y aún a comienzos del siglo IV, todo ese periodo fue de grandes persecuciones. La primera persecución que se conoce fue la de Nerón, la segunda de Domiciano, Tito Flavio, la tercera de Trajano, la cuarta de Marco Aurelio, la quinta del séptimo Severo Lucio,
la sexta de Maximino, la séptima de Decio Cayo Trajano, se le conoce, la octava como Valeriano, la novena fue de Galerio y la décima fue de Diocleciano Aurelio Valerio. Hay hermanos que han pasado terribles persecuciones. Por ejemplo, el hermano Richard Wurmbrand, él estuvo 14 años preso en Rumania bajo un gobierno comunista. Sufrió mucho. Él llegó a un punto cuando se le olvidó todo, perdió su memoria completamente. Dice que lo único que se acordaba era del Señor Jesús. Lo ponían frente a una pared levantando con una tiza entre la nariz y la pared y no podía dejar caer la tiza de la pared porque si no lo golpeaban severamente, no lo dejaban dormir. Cuando él estaba durmiendo lo despertaban, era algo terrible. Dice que a él todo se le olvidó y de lo único que él se acordaba era del Señor Jesús. Siempre hay la posibilidad de que algunos vayan por una trampa de Satanás a parar, digamos, en la cárcel. Hay esa posibilidad, porque estamos hablando no solo de la historia de Esmirna, ni solo de la era de los mártires, sino que el Espíritu Santo le habla a todas las iglesias de todas las épocas y en todos los lugares. Aquí dice, para que seáis probados. Esa es la explicación. El Señor ya explicó. Debemos saber que cualquier pequeña o grande molestia, cualquier sorpresita o gran sorpresa, es para que nosotros seamos probados. No nos debe sorprender la situación, porque debemos entender que esto es lo que nos sucede, es para ser probados. El deseo del Señor, aún de los ángeles, es que nosotros venzamos la prueba. Él venció, Él vive, para que nosotros vivamos y ojalá confiemos, ojalá creamos. El Señor no nos deja engañar. En este mundo eso es lo normal, porque el camino es estrecho. En el caso de Pérgamo era diferente. En Pérgamo había una mezcla de lo puro con lo impuro. Estaban los nicolaitas, estaba la doctrina de Balaam, y el Señor se le presenta como el que tiene la espada de dos filos. La situación en Pérgamo requería que el Señor se le presentara de una manera diferente a como se le presentó a Esmirna. Pérgamo significa muy casado con el mundo. Per es una preposición que indica mucho más. De ahí vienen palabras como super y per, ¿sí? Y la palabra gamo significa casado. De ahí vienen las palabras como monogamia, poligamia. Entonces Pérgamo significa muy casado. Por eso tenía el Señor que presentársele como aquel que separa lo santo de lo profano, lo puro de lo vil, lo celestial de lo terrenal, lo carnal de lo espiritual, el que tiene la espada de dos filos, porque el caso de Pérgamo era una mezcla. El emperador Constantino era un pagano, un adorador del sol invictus, de Mitra. El mitraísmo era una religión muy común en el Imperio Romano. Entonces ese emperador dijo haber tenido una experiencia, y no se sabe si la inventó como algunos historiadores lo insinúan, o si fue una experiencia real, no lo sabemos en realidad. Dice que él vio una cruz en el cielo, que una voz le dijo, bajo este signo vencerás. Y a partir de ahí él empezó a probar el cristianismo, y a partir de ahí Constantino venció a Magencio y venció a Licinio, que eran sus rivales en el imperio, y él llegó a tomar el poder del Imperio Romano y dictó el edicto de tolerancia, en el cual el cristianismo ya no era perseguido, porque desde Nerón hasta Diocleciano el cristianismo era prohibido. Ahora Constantino
dictó la tolerancia y luego se puso de moda el cristianismo. Se puso de moda entre los paganos y comenzaron muchos a aceptarse como cristianos. Por lo menos la moda del cristianismo, ¿no? Porque una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es la moda. Entonces hubo cristianos legítimos a quienes el Señor mismo reconoce, pero también hubo una paganización. Por ejemplo, estaba la estatua de Júpiter olímpico, ¿no? Con un rayo en la mano. ¿Qué hicieron? Le quitaron el rayo y lo llamaron San Pedro. La antigua Semiramis, mujer de Nimrod, que deificó a Nimrod, que llegó a llamarse la reina del cielo en el paganismo antiguo, en el sumerio babilónico, y que fue el origen de Isis, de Isuara, de Astarte, de Astarot, que hasta hoy en día se le llama la reina del cielo, fue cambiada por María. Pero María, cuando tú lees en el Nuevo Testamento, era una mujer muy sencilla, muy humilde, pero tú veías que había una adoración a la reina del cielo que después se le fue dando a María. ¿Qué les dice el Señor allí? Él dice: yo conozco donde tú moras, y tú moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, te sigues llamando cristiano. Entonces yo me hago responsable, ya que te llamas por mi nombre. Entonces yo tengo que hablarte, yo tengo que asumir la responsabilidad, ya que te dices que crees en mí. Entonces yo voy a tratar de hablarte, de corregirte, porque yo a los que amo es a los que castigo, a los que reprendo. Al hijo legítimo se le reprende, al bastardo no se le corrige. Es al propio hijo que se le reprende. Y dice más: tú no has negado mi nombre ni mi fe. La fe de aquel periodo del concilio de Nicea, los siguientes concilios de Constantinopla, de Calcedonia, era una fe cristológica correcta. Entonces por eso dice: no has negado mi fe. Ahí se ve la doctrina y lo fundamental de lo cristológico, que fue correcto. El concilio de Nicea comenzó con Constantino, pero ¿qué proclamó? La divinidad de Cristo. Y luego el concilio de Constantinopla, la divinidad del Espíritu Santo. El concilio de Calcedonia, las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en una persona. O sea, que fue correcto en cuanto al nombre y a la fe del Señor Jesús. Hay un hermano primitivo que se llama Simón Metafrastes, que trajo noticias a Antipas de Pérgamo, aquel Antipas antiguo. Él dice que fue un hombre de Dios, Antipas, muy usado por Dios en Pérgamo, y que fue perseguido por los sacerdotes satanistas de Esculapio, y que ellos fabricaron un buey de bronce que le prendían fuego debajo de ese buey, y cuando estaba hirviendo, metieron a Antipas a cocinarse dentro de ese buey de cobre, y así Antipas se la pasó orando y adorando a Dios mientras se cocinaba, y se cocinó y murió adorando y alabando al Señor. Este fue un mártir de Cristo, y este mártir histórico de la ciudad de Pérgamo tipifica a los que fueron fieles en medio de esa situación de mezcla. Aunque hubo mezcla, hubo algunos que fueron fieles, fueron perseguidos. De hecho, la palabra Antipas tiene una doble etimología griega, que es anti, que quiere decir en contra de, y pas, que quiere decir todo, de donde viene panteísmo, ¿no? Entonces, Antipas quiere decir en contra de todo. O sea que Antipas no aceptó esa condición, estuvo en contra de ella. La doctrina de Balaam era un profeta que tenía dones proféticos, e incluso las profecías de Balaam aparecen en la Biblia, se han cumplido. Él profetizó no solo acerca de Israel, él profetizó acerca de los eneos, de los asirios, y esas profecías tuvieron cumplimiento. Incluso en el siglo pasado, en el siglo XX, una misión holandesa de arqueología en Peniel, en Galaad,
descubrió unas advertencias de Balaam escritas en un mural. Balaam era un profeta que profetizaba cosas verdaderas y se cumplían las cosas que Balaam profetizaba. Incluso varias de las profecías de Balaam están registradas en la Biblia como de parte de Dios. Incluso hay una profecía cristológica que aparece precisamente en las profecías de Balaam. O sea que Balaam tenía un llamamiento, tenía un don, pero él fue impuro. Sus motivos eran impuros. Él quería la riqueza que se le ofrecía, quería los honores, el aplauso. El Nuevo Testamento, por el Espíritu Santo, dice que el error de Balaam fue que él amó el lucro de la mentira. Él mezcló las cosas de Dios con otras cosas. Mezcló el amor al dinero, el amor a la fama, y justamente en ese ambiente de Pérgamo, cuando Satanás empezaba a ofrecer el mundo a la iglesia para distraerla, allí está retratado Balaam perfectamente. Pero claro está, leer esta situación de Esmirna es como leer una radiografía de la iglesia hoy.